Bien, para terminar con la unidad, parte de la unidad 10, con esta presentación de momento de torsión, vamos a empezar con un ejercicio que les dije que no lo íbamos a ver para el parcial, para que no los confundieran, ¿sí? Ahora sí lo vamos a ver. Bien, ¿qué es esto? El caso donde un sistema de dos masas conectadas, pero ahora en la práctica de los ejercicios 5, de aplicaciones de la ley de Newton, la masa de la rueda era despreciable, ¿sí? Acá vamos a imaginar que no es despreciable, sino que tiene una masa, es decir, que se comporta como un cilindro. Por lo tanto, cuando la masa 2 empiece a moverse, va a tener que romper la inercia ¿de quién? De la masa 1, pero también romper la inercia de la rueda, ¿sí? Entonces, por eso es que en el cable, ¿se acuerdan que antes nosotros teníamos que estaba la tensión y la tensión? Sí, profe, la tomamos como una misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que imaginar que antes teníamos dos incógnitas, que era la tensión y la aceleración, cuando la polea tenía masa despreciable. Como ahora tiene masa considerable, por eso es que existe la tensión 2 y la T, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a imaginar acá, le voy a agregar, hacerlo un poco más completo, una FK, ¿sí? Es decir, que aquí existe una FK, una fuerza de fricción, para hacerlo un poco más completo. Entonces, para trabajar con esto, yo voy a tener aquí que está, la tensión 2, ¿sí? De los dos lados, la tensión 1 y la tensión 1, ¿sí? Aquí tengo T2, y aquí voy a tener T2, ¿sí? Y en los dos puedo llegar a tener una aceleración. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Tengo T1 y acá tengo T1 de ambos lados. Entonces, fíjense, ¿cuántas incógnitas tenemos en el problema? Imaginando que M1 y M2 son datos, y la masa de la polea y el radio de la polea también. ¿Cuántas incógnitas? 3. 3. Entonces necesitamos 3 ecuaciones. Antiguamente nosotros en este cuerpo hacíamos la masa 1, sumatoria de fuerzas en X, igual a T menos FK igual a M por A, ¿sí? Y del cuerpo 2 hacíamos, que era igual, de la masa 2, acá, sumatoria de fuerzas en I, igual a la tensión 2,
¿sí? La T, perdón, menos M por G, M2 por G, igual a menos M por A. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hacíamos antes. Pero ahora no es T, ahora es T1 y T2. T1 y T2. Entonces esto no va más. ¿Sí? Esto no existe más. Porque ahora aparece T1 y T2. Entonces necesito hacer 3 diagramas de cuerpo libre. El de la masa 1, el de la masa 2 y el de la rueda. ¿Sí? Es decir, que me aparece un diagrama de cuerpo libre para la rueda 2 y un diagrama de cuerpo libre para la masa 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Al igual que antes, tengo sumatoria de fuerzas en X igual a ¿quién? A T1 menos FK igual a M1 por A. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y Sí, tengo profe. sumatoria de fuerzas en I igual a 0 y es igual a menos M1 por G más N1. ¿Sí? De la rueda, ¿qué voy a tener? Sumatoria de fuerzas en X igual a ¿quién? A 0, porque la rueda está quieta, ¿sí? Y es igual a menos T1 más la normal 2X, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y es igual a menos T2 menos M por G igual a la normal más la normal Y, ¿sí? Estas dos ecuaciones me sirven pura y exclusivamente para saber cuánto es lo que va a soportar esta barra, ¿sí? La que a mí me interesa, como tengo un cuerpo en el plano, ¿cuántos posibles movimientos tiene un cuerpo en el plano? 3. 3, es decir, uno de traslación, 2 de traslación y uno de rotación. Entonces, para que, digamos, determinar si está en equilibrio o no, necesito la tercera ecuación, que es la sumatoria de torques, ¿sí? La sumatoria de torques en Z, que es igual a ¿quién? Fíjense que acá está el sentido que les da el libro, sentido horario es positivo, entonces les va a quedar menos T1 por el radio de la polea, más T2 por el radio, ¿y quién más me genera torque? ¿La normal? No, No, porque pasa por el centro. ¿El peso me genera torque? tampoco. Tampoco, exactamente. Es decir, que los únicos que me generan torque son estos dos. Y como ya vimos recién, T2 y T1 lo más probable es que sean distintos. Entonces, eso es igual a ¿quién? Al momento de inercia por alfa, ¿sí? Recuerdan que el torque era igual al momento de inercia por alfa, ¿sí? Y luego me voy al cuerpo, a la masa 2. Fíjense que aquí voy a respetar la convención del libro que me pone el I hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí iba la aceleración iba hacia allá, me olvidé de escribirla recién. Y la aceleración en la masa 2 va hacia abajo, ¿sí? Ahí. Entonces, ¿qué tengo?
que sumatoria de fuerzas en I es igual a ¿quién? Es igual a menos T2 más M2 por G igual a M por A. ¿Sí? Porque el I lo he considerado hacia abajo. El libro lo ha considerado hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tengo? Una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Con tres incógnitas, es decir, T2, T1 y A. Profe, Aparentemente tengo alfa también de incógnita, ¿o no? claro. Profe, tengo una duda. El libro ha considerado el del segundo cuerpo, lo ha considerado que es, hacia abajo es positivo. Sí. Eh, entonces, pero tiene que ser tan distinto al del, ¿cómo se llama? El que está en el medio, que es el de rotación, que Ali lo considera positivo. ¿Tendrá algo que ver con eso o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver, porque es convención de signos. Porque T2 va Ah, hacia abajo, te cambia. Es con torque, no te influye mucho. bien. No, no, quédate tranquilo. Es más, si vos considerás el I para arriba, vas a ver que es lo mismo. Porque si considerás el I para arriba, esto es negativo y esto es negativo. Así que cuando pases este 2 para el otro lado y esto pases para este lado, el MA te va a quedar negativo. De cualquiera de las dos formas. Ok, ok. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora piensen cómo puedo resolver, relacionen alfa con la aceleración. Piensen el cable. La aceleración del cable acá, acá y acá. ¿Es distinta o es igual? Igual. Es igual. ¿Y acá cómo le llamo la aceleración en ese punto? ¿Era la Angular. aceleración? Angular. No, perdón, tangencial. Tangencial. Entonces, la A es igual a ¿quién? A la aceleración tangencial. ¿Que es igual a quién? A alfa por R. Perdón. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a decir? De esta ecuación, me va a quedar que es igual a ¿quién? Alfa es igual a A sobre R. ¿Sí? ¿Puedo seguir simplificando esa ecuación? Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale el momento de inercia? Si buscamos de tabla, el momento de inercia de un cilindro hueco es igual a la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces de aquí voy a decir que tengo menos T1 más T2, perdón, menos T1 por R más T2 por R es igual a M por R al cuadrado. Y eso, perdón, multiplicado por A sobre R. ¿Sí? Si ven aquí, podemos hacer algunos despejes. Este R cuadrado se va con este R, ¿sí? Y este R se va con estos, ¿sí? Entonces, de esa ecuación, ¿qué me queda? Menos T1 más T2 es igual a M por A, ¿sí?
Entonces me va a quedar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué lo puedo resolver? ¿Sí? Me va a quedar T1 menos M1 por G por mu K, ¿sí? A FK. O le pongo directamente FK, directamente, para no complicar mucho la ecuación. Menos FK menos M1 por A igual a 0. De la ecuación 1, ¿sí? De la ecuación 2, la que tengo acá, voy a decir que tengo T2 más, perdón, menos T2 más M2 por G menos M2 por A igual a 0. Y voy a tener menos T1 más T2 igual a M por A, ¿sí? Donde acuérdense que M, las M son datos. Necesito que sean datos. FK lo voy a pasar para el final, porque sería la variable independiente, al igual que el peso acá. Entonces voy a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Con la calculadora lo puedo resolver. O pueden aplicar sustitución, igualación, lo que quieran. ¿Sí? Pero lo que quiero que les quede claro, ya vamos a resolver un ejercicio de esto, es que cuando se planteen estos sistemas, que tienen que plantear esta parte, donde la masa 1 va a tener un diagrama de cuerpo libre, donde se les va a plantear la sumatoria de fuerza en X, después la de los torques en la rueda, y después la de fuerzas en Y en la masa 2 para poder determinar la tercera ecuación que necesito. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Entonces Bien. la fuerza normal que hay en la polea está ahí para despistar nomás. Esta es la reacción que te va a generar este vínculo, para que todo esto esté quieto. ¿Sí? Claro, claro. Pero para sacar los datos que nos faltan no nos sirve en este caso. No, fíjate vos que estos datos no me interesan mucho. Bien, bien. ¿Sí? Bien. Vamos ahora sí. Por eso es que la semana pasada no les quise dar este ejercicio, porque si no, ya con todo el lío de fórmulas y de cosas que tenían, meterle este ejercicio en la prueba era muy probable que plantearan algunos las 3 masas y se les iba a armar un lío. ¿Sí? Vimos rototraslación. Y vamos a ver ahora lo que se llama potencia, ¿sí? Vamos a ver ahora trabajo y potencia en movimientos rotacionales. Imagínense que vuelven a ser niños, van a una calecita y empujan una calecita, ¿sí? Así que le aplican una fuerza tangencial al movimiento circular. El trabajo que ustedes van a entregarle a la calecita va a ser igual a la fuerza tangencial multiplicado por el camino que ustedes han recorrido, por la distancia, ¿sí? Por ds. Que a su vez ds era el radio de la calecita por el ángulo que ustedes han barrido, que han recorrido. Y entonces, ¿qué tengo? Que la fuerza tangencial por el radio, ¿quién es? El torque, ¿o no? Es decir, que el diferencial de trabajo de energía que le he entregado al sistema
es igual a ¿quién? Al torque que le estoy haciendo, fuerza por el radio, multiplicado por el diferencial de ángulo. Después, si quiero hallar el trabajo total que hice, hago la integral del torque por diferencial de θ entre θ1 y θ2. Normalmente el torque nosotros lo vamos a considerar constante, a menos que les dé una fórmula, ¿sí? Entonces el momento de torsión, si lo considero constante, sale afuera de la integral y me queda que es igual al torque dividido θ2 menos θ1, es decir, delta t. El trabajo es igual entonces al torque por el delta t. Y potencia es igual a ¿quién? Fuerza por distancia. No, potencia, no trabajo. Potencia era igual a ¿quién? Fuerza por velocidad, no fuerza por distancia. Pero conceptualmente era la derivada del trabajo respecto al tiempo, es decir, era la razón de cambio del trabajo, de la energía que yo le entrego al sistema respecto al tiempo, o la energía que me consume el sistema en el tiempo. Entonces, como yo tengo del trabajo, era igual a ¿quién? Al momento, al torque multiplicado por dt, ¿sí? Esta fórmula de acá arriba. Dividido el delta de tiempo. Pero el delta de θ respecto al tiempo es igual a ¿quién? Igual a quién es de θ sobre dt. ¿Era la velocidad angular, profe? Bien, la velocidad angular, muy bien. Es decir, que la potencia es igual al torque multiplicado por la velocidad angular. Es decir, ¿se acuerdan? Análoga lineal, que aquí me la quiso cantar recién. La potencia era igual a ¿quién? A la fuerza por la velocidad. Nosotros en movimiento rotacional cambiamos ¿a quién? Al torque por la fuerza y la velocidad lineal por omega. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí. ¿Alguna duda? por ahora ninguna. Bien, después todas, pero bueno, la idea es que les quede el concepto. Bien, vamos a ver ahora el teorema del trabajo que yo le entrego a la calecita y la energía cinética del sistema. Porque muchas veces es muy difícil medir qué cosa. La fuerza que estoy multiplicando o el camino recorrido. Pero es más fácil medir la velocidad que está sufriendo el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Volviendo a la fórmula, el diferencial de trabajo era igual a la fuerza tangencial por ds, ¿sí? Yo tengo, de mi cinemática lineal, no sé si recuerdan, que el torque era igual a ¿quién? Al momento de inercia por la aceleración angular. Vamos arriba, para que se acuerden.
por acá está. Teníamos, ¿se acuerdan de esta fórmula? Por allá que el torque era igual al momento de inercia por alfa. Tenía este desarrollo matemático, ¿sí? Entonces, trayendo esa colación, reemplazo el torque por I por alfa por diferencial de ti. Y ahora hago un cambio de variable. ¿Qué digo? Que la aceleración angular alfa es igual a ¿quién? A la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿sí? Entonces la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo por θ, ¿sí? Saco derivada de omega respecto de θ, ¿sí? Y digo dθ sobre dt por diferencial de omega. Y dθ sobre dt es omega. Entonces el diferencial de trabajo es igual a I por omega por diferencial de C, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar la velocidad, el trabajo total, ¿qué tengo que hacer? Integrar entre omega 1 y omega 2 y por omega z por diferencial de omega. Como el momento de inercia va a ser constante, sale afuera, y voy a tener que la integral de omega, diferencial de omega es omega cuadrado sobre 2. Entre omega 2 y omega 1 es igual a 1 medio de I por omega 2 menos 1 medio de I por omega 1. Si prestan atención, es lo mismo que el trabajo y la energía cinética, ¿sí? Solamente que ahora es angular, es lineal. ¿Sí? Vamos a ver ahora una particularidad, la parte de dinámica de rotación que falta, que es, antiguamente habíamos visto cantidad de movimiento, y ahora vamos a ver cantidad de movimiento angular, que le vamos a llamar L. ¿Sí? Cantidad de movimiento angular, L. ¿Qué es la cantidad de movimiento angular? Es un concepto matemático que vamos a aplicar que me responde a lo mismo que habíamos visto en dinámica lineal de cantidad de movimiento, la unidad 8. Es decir, cuando la masa se movía a una velocidad v. Entonces el vector cantidad de movimiento era igual a masa por velocidad, ¿sí? Cuando se mueve a esa velocidad. Cuando, ¿sí? Cuando una partícula se encuentra rotando, ¿sí? Alrededor del eje Z, recién se estaba desplazando, nada más, y ahora está rotando. Es decir, que aquí yo tengo una velocidad asociada con omega. ¿Se ve? ¿Lo ven? Bien. Entonces, podemos definir, al igual, muy parecido al momento, la cantidad de movimiento angular es igual sería como el momento de la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la cantidad de movimiento multiplicado por la distancia que tiene la masa respecto del eje de rotación. ¿Sí? Es decir, la cantidad de movimiento angular es el momento de la cantidad de movimiento. L, que es R por P. Es decir, que es igual a R por la masa por la velocidad. ¿Sí? Y es un vector.
y tiene la dirección de omega, ¿sí? ¿Sí? Ahí está él. ¿Lo ven? Y es el mismo concepto que teníamos de torque. Es decir, que sigue la regla de la mano derecha. ¿Sí? Sus unidades son kilogramo metro sobre segundo. Antes eran kilogramo metro cuadrado, ahora es kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Y ahora vamos a ver la relación con la parte cinemática. Teníamos entonces que la cantidad de movimiento angular es L vectorial cantidad de movimiento P, ¿sí? Y si aplicamos la definición de producto vectorial, es igual a ¿quién? A R por P por el seno de los dos ángulos, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, La P de cantidad de movimiento vendría siendo la masa por la velocidad tangencial, ¿verdad? la masa por la velocidad. Claro, pero no es que está rotando. Bueno, pero ahora lo estamos haciendo general y después vamos a ir a qué es la velocidad tangencial. Es lo que quiero llegar ahora, Ok, ¿sí? ok. Es masa por velocidad. Si yo multiplico masa por velocidad por R vectorial, a mí lo único que me va a significar, si yo multiplico a, es lo que me acabas de decir vos, es R por M por B por el seno, bueno, le pongo phi porque no tengo el control, ¿sí? No me acuerdo el que vos me habías dicho. R por M por B por el seno de θ, ¿sí? Si yo multiplico B por el seno de θ, ¿sí? Es igual a ¿quién? Acá está θ. Esto es θ. El ángulo entre ambos vectores, ¿sí? B y R. Esto es θ. Si multiplico B por el seno de θ, me da la velocidad tangencial, ¿sí? B por el seno de θ es la velocidad tangencial. Es por eso que Claro. la cantidad de movimiento angular es igual a R por la masa por la velocidad tangencial, que es lo que me acabas de decir, ¿sí? Porque está rotando. Que a su vez, la velocidad tangencial es igual a ¿quién? A omega por R. Esta unidad tiene un montón de conceptos. Por eso es que le quiero dedicar 2 semanas a esta unidad, porque tiene muchísimos conceptos. La velocidad tangencial es omega por R, ¿sí? Reemplazo, nada más. R por M por omega por R. Pero me va a quedar si junto la masa por el radio al cuadrado por omega. Y la masa por el radio al cuadrado de una masa puntual es igual a ¿quién? Al momento de inercia, ¿sí? Entonces, el vector cantidad de movimiento angular o ímpetu angular o momento de la cantidad de movimiento es igual al momento de inercia por omega. Hemos hecho todo este lío matemático para llegar a la analogía lineal, ¿sí? Hemos llegado a la analogía lineal. La cantidad de movimiento lineal era igual a la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento angular es igual al momento de inercia por omega. Y si se acuerdan de cinemática y lo que hemos estado viendo, la masa la reemplazábamos por el momento de inercia. Y la velocidad en cinemática la reemplazamos por omega. ¿Sí? Es el mismo concepto. Acá. ¿Sí? Esto van a tener que leer y vamos a hacer unos ejercicios, pero vamos a ver. Bien, vamos a ver ahora la relación entre la cantidad de movimiento angular L y el momento de la fuerza o de torsión. ¿Se acuerdan que había una relación cuando empezamos la unidad 8, que era la relación que había entre la cantidad de movimiento y la fuerza? ¿Se acuerdan? Que era el impulso. ¿Se acuerdan que era el impulso?
J, que era igual a ¿quién? A P2 menos P1, que era igual a la fuerza media por el diferencial de tiempo, ¿se acuerdan? O el delta tiempo. ¿Se acuerdan eso del principio de línea 8? Que sacamos la fuerza que podía ejercerse una pelota contra una pared. Donde la fuerza, cambio la cantidad de movimiento dividido un tiempo muy pequeñito, me daba la fuerza que porque se me quebraba o se me doblaba el dedo gordo del pie. O cuando yo le pegaba a la pata de la cama con el dedo chiquitito porque me dolía tanto. ¿Se acuerdan? Profe. Entonces vamos a hacer esta misma analogía. Como estamos en rotación, la fuerza no va a ser mi variable, sino lo que voy a necesitar es el torque. Entonces yo tengo que es R vectorial P. Si existe un cambio en la cantidad de movimiento, es decir, en la velocidad de la partícula, existe un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo había cambio en la cantidad de movimiento? Cuando había una fuerza externa. Si no, la cantidad de movimiento del sistema permanecía constante. Entonces, si existe un cambio en la velocidad de desplazamiento, existe un cambio en la velocidad angular. Por lo tanto, existe un cambio en la cantidad de movimiento lineal y por lo tanto un cambio en la cantidad de movimiento en el momento, en la cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Pero esa fuerza se debe aplicar a través de un momento externo. Entonces, si hay un cambio de velocidad, hay un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Derivo el vector L sobre dt. Recuerden que es la derivada de R vectorial masa por velocidad, ¿sí? Dividido diferencial de tiempo. Entonces, cuando yo derivo una función es igual a ¿quién? A la derivada del primero multiplicado por el segundo sin derivar, más la del primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Recuerdan? Creo que era la regla de la cadena de la derivación. Si mal no Sí, recuerdo. profe, sí. No es la regla de la cadena, pero pega al palo. Por ahí andaba. Bien. Entonces, si yo derivo, dr sobre dt es igual a ¿quién? A la velocidad lineal, ¿o no? Claro. Unidad 2, unidad 1, unidad 2. La derivada del vector posición respecto al tiempo es igual a la velocidad lineal, ¿o no? Y después la masa es constante, por lo tanto la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a ¿quién? A la aceleración, ¿o no? Aceleración. Bien. Sí. Entonces, si yo hago el producto vectorial de B vectorial, la masa por la velocidad, es decir, dos vectores paralelos, el producto vectorial de dos vectores paralelos, ¿qué les da? 0. 0, muy bien. ¿Sí? Es por eso que les aparece ahora, ¿sí? Que esto es 0. Porque son el producto vectorial de dos vectores paralelos es 0. Entonces, les queda que el vector, el cambio en la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo es igual a R vectorial F. Masa por aceleración, segunda ley de Newton, es fuerza. Que esta va a ser la aceleración tangencial. O sea que es R vectorial fuerza tangencial, que es igual a ¿quién? Al torque. Definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les dice esta ecuación? Que para que haya cambio en la cantidad de movimiento angular, tiene que existir la resultante de los torques exteriores tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Es mucho para esta hora, ¿no?
Es como que se entiende bien, pasan 2 horas y ya ni te acuerdas. Pero sí No se entiende. importa. Se tienen que entender el concepto. Después cuando lo lean mañana, no el viernes, mañana, peguen como una ojeada así rápida, van a ver que, o vean el video si quieren mañana, o más mañana en la noche para irse a dormir, lo ponen y les aseguro que se duermen en la nada misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la sumatoria de los torques es 0, la cantidad de movimiento angular va a permanecer constante. ¿Qué significa? Que la velocidad de rotación va a permanecer, perdón, la cantidad de movimiento va a permanecer constante. No significa que el torque sea 0, sino que la resultante de los torques exteriores tiene que ser 0. ¿A qué voy? Yo veo el ventilador el ventilador de techo, o un ventilador, que gira a velocidad constante. ¿Por qué? ¿No hay torque aplicado? Sí, sí hay. Sí hay, sin embargo, ¿qué pasa? Que el torque que está haciendo el motor se iguala a ¿quién? Al torque de rozamiento que está consumiéndome el aire cuando choca contra las paletas, más el torque que me está consumiendo el que estoy cambiándole la velocidad al aire, ¿sí? Entonces, la resultante de esos 3 torques me da 0, por eso es que se desplaza a velocidad constante. No significa que no exista torque, sino que se igualan, se equiparan, ¿sí? Por lo tanto, si la derivada del torque respecto al tiempo es 0, la cantidad de movimiento angular es constante, ¿sí? Es el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular o ímpetu angular. El mismo concepto que teníamos para cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Cuando no hay fuerza exterior, la cantidad de movimiento permanece constante. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora para un sistema de partículas. ¿Sí? Hasta recién lo hemos estado viendo para una partícula. Ahora lo vamos a hacer general. La cantidad de movimiento angular se aplica tanto, ya lo van a sufrir en cuarto año, con mecánica de fluido, ¿sí? Y para sólidos. Nosotros en física, obviamente, vamos a simplificar al máximo, por lo tanto, lo de fluidos se lo dejamos a los que estudian mecánica de fluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, cuando hay turbulencia, ¿qué pasa con el aire y qué pasa con el agua? ¿Han visto cuando el agua va por un canal y va por las orillas? ¿Qué pasa? O por la sequía. Y hay una irregularidad. ¿Qué pasa en esa irregularidad con el agua? Sí. ¿Se crea un remolino o no? Es decir, que las partículas están rotando. O sea que son susceptibles a L. ¿Sí? Los dejo para sus pesadillas, ahora que viene Halloween. Pero va a ser la pesadilla de cuarto año. Quédense tranquilos. ¿No? Antes no lo van a ver. Tampoco es tan complejo. Pero nosotros no nos vamos a meter en este lío. Porque es un mundo aparte. ¿Sí? Vamos a meternos en la mecánica del sonido. ¿Sí? Es más fácil. Porque no se mueven las partículas entre sí. En el fluido, una partícula acaba a una velocidad y acaba otra, y acaba otra, y acaba otra, y acaba otra. O sea que es muy complejo. En cambio, en el sólido, no. ¿Sí? Todo se mueve a una velocidad omega, a menos que se rompa. Los puntos que estén en esta circunferencia de radio R van a moverse todos a la misma velocidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que vamos a estudiar el sólido. Mecánica de fluido por ahora lo dejamos para cuarto. Entonces, ¿qué tenemos? Que la cantidad de movimiento angular es igual a si tuviera un sistema de partículas con un sólido, al igual que hicimos con el torque. Si yo tengo 3 masas
4 que están rotando sobre un eje, sobre un punto, la cantidad de movimiento angular de las 4 masas es igual a ¿quién? A la sumatoria de la cantidad de movimiento de esta masa, de esta masa, de esta masa y de esta masa. ¿Sí? Para un sólido es lo mismo, sino que ahora para un sólido lo que tengo que hacer es caer en su amiga integral, ¿sí? Es decir, la cantidad de movimiento que tiene esta partícula, este diferencial de masa, que puedo reemplazarlo como una MI, o un diferencial de masa, la cantidad de movimiento angular que tiene toda la masa es igual a la sumatoria de las masas por el radio, por su radio, cada uno de sus radios al cuadrado, por la velocidad angular que es constante a todos, ¿sí? Entonces, la sumatoria de las MI por RI, todas tienen su radio, ¿sí? Entonces, es igual a ¿quién? Este término es el momento de inercia, ¿sí? Es decir, que la cantidad de movimiento angular es igual al momento de inercia por omega, que era lo que habíamos determinado antes. Que es el mismo resultado que vimos para una partícula, ¿sí? Y ahora, cuando tengo un cuerpo sólido, rígido, que gira, su cantidad de movimiento angular es lo mismo, que es igual al momento de inercia del cuerpo respecto del punto que está girando multiplicado por omega, ¿sí? Es decir, que si yo multiplico dl sobre dt, es igual a los torques, que es igual a I por alfa, ¿sí? Entonces, la variación de la cantidad de movimiento angular es igual a I por alfa, que es lo mismo que vimos para una partícula, ¿sí? Acá vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? ¿Por qué se hacen estas cosas? Recuérdense que antes era muy difícil medir la fuerza, medir el torque, ¿sí? Todos esos valores eran muy difíciles de medir. Recuerden que todas estas cuentas surgen en el año 1800, 1700, donde no había ni calculadora, no había ni hoja prácticamente. Entonces, medir una fuerza, medir un torque, era muy complejo, ¿sí? Medir una aceleración lineal era, olvídense. Ahora con electrónica nosotros podemos hacer magia, por así decirlo. Es más, el momento de inercia, un software, el AutoCAD, se lo calcula directamente de todo este cuerpo. O sea, lo dibujan, le asignan una propiedad y les tira dónde está el centro de masa y cuánto vale el momento de inercia. O sea, no tienen que complicarse la vida demasiado. ¿Está claro? Pero esto nosotros lo hacemos porque medianamente eran variables que se podían medir. La velocidad angular, el momento de inercia. ¿Sí? Entonces, teniendo cómo varía medianamente la velocidad angular, les dice que la hélice de una turbina, de un motor, tiene un momento de inercia de 2,5 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Alrededor de su eje de rotación. Al arrancar la turbina, su velocidad angular está en función del tiempo, que es igual a 40 radianes por t cuadrado. Les pide, calcule la cantidad de movimiento angular de la hélice en función del tiempo y su valor a los 3 segundos. Entonces, como la cantidad de movimiento angular es I por alfa, I por omega, directamente es 2,5 por 40 por t cuadrado. ¿Sí? Es decir, 40 por 2,5 es 100. ¿Sí? Kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cubo, t cuadrado. Y si lo aplico para 3 segundos, 3 por 3, 9 por 100, 900. ¿Sí? Es decir, la cantidad de movimiento angular que va a tener acumulada
la hélice a los 3 segundos es de 900 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Y después les dice, calcula el momento de torsión que está actuando sobre la hélice. Acá es donde viene la utilidad de esta cosa. Porque imagínense ustedes, hace, no 100 años, hace 30 años, 40 años, poder registrar el torque que se está ejerciendo sobre una turbina. ¿Ustedes piensan que era fácil? No, Actualmente es casi fácil. imposible. Actualmente no. Es más, actualmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque es caro. Voy a pausar la grabación. Volviendo, continuando, era muy difícil y es muy difícil poder medir esas cosas. Entonces, se fijan con una cuenta, estudiando un poco, usando lo que tenemos entre las orejas, los 51, 53 centímetros cúbicos de materia gris que tenemos, podemos calcular el torque. ¿Por qué? Porque tenemos que el torque es igual al cambio de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, que es igual a I por alfa. Es decir, alfa es igual a la derivada de este. Y la derivada de este es igual a ¿quién? A 2 por 40 por T. ¿Sí? 2 por 40 por T. ¿Sí? Y por 40 por 2 por T. Esto sería mi ecuación. Es decir, y 80 por 2,5 me quedarían 200 T. ¿Sí? 200 kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cubo por 3 segundos es igual a 600 kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que son 600 newton metro. Es decir, que el torque que está ejerciéndose en la turbina para poder acelerarla nada más necesita de 600 newton metro en ese instante. ¿Sí? Una calculadora común frente a 13.000 euros o 20.000 euros, creo que este sistema gana, ¿o no? Ya vamos a ir a hacer otros ejercicios. Vamos ahora a ver la aplicación de la conservación de la cantidad de movimiento angular para un sistema de partículas. Habíamos dicho que para que se mantuviera constante la cantidad de movimiento angular, omega tenía que ser constante. Es decir, que la sumatoria de los torques exteriores tiene que ser 0. ¿Sí? Es decir, que L es constante, que es el principio de la cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué les dice? No soy yo, obviamente, un ágil profesor de física para que se para en el centro de una mesita giratoria con brazos extendidos horizontalmente y una mancuerna de 5 kilogramos en cada mano, ¿sí? Les dice que se pone a girar sobre un eje vertical y da una revolución cada 2 segundos. ¿Sí? Les dice, calcule la velocidad angular del profesor si él lleva las mancuernas a su abdomen. ¿Por qué? Porque una particularidad que me explica este fenómeno de la conservación de la cantidad de movimiento angular es, no sé si alguno ha visto los patinadores artísticos, sobre todo de hielo. Sí. Bien, ¿qué hacen? Primero extienden sus brazos, empiezan a girar y luego, ¿qué hacen? Los Acercan los van brazos, cerrando. acercan los brazos al cuerpo y aceleran, o sea, digamos aceleran, aumentan su velocidad de giro, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque no es que hace una fuerza externa, no hay un enanito, no tiene un motorcito interno que le hace aumentar la velocidad. ¿Sí? Lo que pasa es lo que están viendo con este señor.
es que se aplica el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. Que en el instante 1 está girando con muy poca velocidad, pero al tener los brazos extendidos, y si fuera más ágil podría extender una pierna, el momento de inercia sería muy grande. ¿Sí? Por una omega me da una velocidad angular, ¿sí? Una velocidad angular baja, con un gran momento de inercia. Y luego, ¿qué es lo que hace el hombre? Las masas las trae el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué pasa si las masas vienen al cuerpo? ¿Qué es lo que disminuye? El momento de inercia es menor. Una masa alejada del centro tiene un gran momento de inercia. Cuando está cerca del centro, disminuye su momento de inercia. Por lo Sí, tanto, para que se conserve la cantidad de movimiento, ¿qué tiene que pasar? de que... Aumentar la velocidad angular. ¿Sí? Claro. Es decir, cosa Eso lo había mandinga, explicado usted. pero es así. A ver, estoy explicando un fenómeno, no es que le digo al profesor o porque es tan copado el profesor hace que gire más rápido. Estoy explicando un fenómeno físico que se comporta así. Entonces, mi modelo matemático que me lo explica el por qué, ¿sí? Esa magia que hacen los patinadores, bueno, acá está develada. Es matemática, es física 1 aplicada, ¿sí? Es decir, el momento de inercia del sistema es igual, I1 es igual al momento de inercia del profesor que les da, más el momento de inercia de las mancuernas, ¿sí? Entonces, el I de las mancuernas es igual, como son dos partículas, es igual a la masa 5 por el radio, que es 1 metro, que está por ahí, ¿sí? Y 2 porque son dos masas, ¿sí? Entonces les dice que el momento de inercia de la persona cuando tiene los brazos extendidos es de 3, y cuando los brazos los encoge es de 2,2, ¿sí? Entonces, les dice, las mancuernas están en 1 metro. Bien, entonces, ¿qué tenemos? El momento de inercia 1 es igual a ¿quién? Al momento de inercia del profesor más el momento de inercia de las mancuernas. En el instante 1, ¿sí? Es igual a 3 más 2,5. 2, pero no es 2,5, es 2 por 5. 10 por 1, 1. 10 más 3, 3. Kilogramo metro cuadrado de momento de inercia aquí. ¿Sí? Y el momento, la revolución, o sea, digamos la velocidad angular, da media vuelta por segundo. ¿Sí? La podemos a pasar a radianes, es decir, pi radianes sobre segundo. Pero no me interesa mucho. Y después, el momento de inercia en 2 es igual a 2,2 kilogramos, que es lo que les da el sistema, más 2 por 5 por 20 centímetros que está desplazada la masa respecto del centro de giro. Es decir, que les da de 2,6. Fíjense que es prácticamente el momento de inercia se reduce 5 veces. ¿Sí? Claro. Entonces, Debería aumentar su velocidad. si aplico, fíjense, omega 2 es igual al momento de inercia 1 sobre el momento de inercia 2 por omega 1. Omega 1 era media vuelta o pi radianes sobre segundo, por 13 dividido 2,6, es decir, que lo multiplico por un factor de 5. Entonces fíjense que paso de dar media vuelta por segundo a dar 5 vueltas por segundo, 2,5 vueltas por segundo. ¿Sí? Aumento 5 veces la velocidad. Sin hacer magia, sin aplicar un momento, nada, ni un dron, ni nada. ¿Sí? No tengo una piola gigante y alguien me pega un tirón y hace que gire como un dron. ¿Sí? Solamente estoy aplicando principio de conservación de la cantidad de movimiento angular, en el cual yo hago variar mi momento de inercia. ¿Sí? Y hoy vamos a ver hasta acá. ¿Sí? El viernes me voy a dedicar a repasar un poco y a ver giróscopo, que es pesado, y hasta ahora ustedes
no me van a entender casi nada. ¿Sí? Si quieren leer para el viernes giróscopo, va a estar bueno. Vean videitos, está bastante bueno. Otra magia, ahí sí que parece magia. Donde vamos a aplicar principio de conservación de la cantidad de movimiento para choque. ¿Sí? Para choque angular. ¿Dónde se da un choque angular particular? Muy conocido. ¿Ustedes qué piensan? Dos discos que se pegan. Y los Los engranajes, engranajes. claramente. Más allá de dos engranajes, el pobre embrague. ¿No han visto el embrague? Sí. El pobre embrague, ¿qué hace? Vaya a la caja de cambio, no, porque se están acoplando linealmente, no son engranajes, a ver, no son engranajes, los engranajes chocan linealmente, por así decirlo, viene un engranaje y chocan. Los ejes de rotación están separados. Lo que estoy hablando es dos masas que están rotando y se pegan. Eso es lo que pasa con el embrague, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, Sí, el pobre profe. embrague es el que sufre estas consecuencias. Porque ustedes a uno lo aceleran un montón, 6.000 vueltas, un poquito más, al corte, dijeron algunos, y de golpe sueltan el embrague. Cuando apretamos el embrague, separamos el embrague del volante. Y una vez que nosotros soltamos el embrague, ¿qué hace? Una fuerza grande, que es el resorte del embrague, lo juntan a esta fuerza. Pegan un choque lineal, sino que no se van a mover linealmente, sino que por la fricción se unen. Entonces, ¿qué pasa? De un lado tienen, si están parados, está quieto, y el otro está girando a 6.000 u 6.500 vueltas, y de golpe pega con esto. ¿Qué es lo que le pasa al pobre embrague? Es llevado al límite de su capacidad, si es que no se rompe, ¿sí? Y después los dos salen girando con una misma velocidad omega. Entonces, ¿qué tenemos? Que recuerden cómo hacíamos para choque lineal. Un sistema, otro sistema. Es decir, que cuando chocan, el momento que se genera entre ambos es del mismo sistema. Acción y reacción, o sea, que queda dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? El momento de inercia que tenía el cuerpo A, que es igual al momento de inercia de A por la velocidad angular A, es igual al momento de inercia de B por la velocidad angular B, que es igual a IA más IB, se suman las dos masas, ¿se acuerdan? Por omega final. ¿Sí? ¿Sí? Suman las dos rotaciones. ¿Sí? Entonces, si despejan, el omega final es igual a IA por omega A más IB por omega B sobre la suma de los momentos. Que es lo mismo que choque lineal, plástico. ¿Se acuerdan? Acá no van a existir los choques elásticos, quédense tranquilos. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Dudas que tengan hasta acá? Por ahora ninguno. Bien, un segundito, ahí terminamos. Entonces, de aquí, fíjense, vamos a ver una particularidad para el viernes del defecto giroscópico. Miren, tengo una rueda de bicicleta colgada de un eje de un extremo, ¿sí?
Fíjense qué pasa si ahora yo hago girar la rueda. Le imprimo velocidad. Está girando. Fíjense. Y ahora lo paro. Y la rueda no se cae. ¿Lo ven? Fíjense que lo pueden hacer en su casa. O en algunos casos en Tandem Moto. Así que bueno. Los dejo con esa inquietud.